dijimos lo que significa la palabra profecía. Dijimos que es una predicción, un anuncio que se da de antemano. Estuvimos hablando de que, en otras palabras, se dice que es cosas que aún no han tenido cumplimiento. Unas ya se han cumplido, otras no. Es lo que significa la palabra profecía. Y también hablamos cuál debe ser nuestra actitud al leer y a escuchar las profecías. Porque hay personas pues que como que tienen en poco, yo he oído cristianos que tienen muy en poco el asunto de las profecías, pero no. Yo les dije que más del 80% de la Biblia es profecía. Son cosas que se han dicho que aún no se han cumplido y otras se están por cumplir. Pero dijimos que la primera cosa era teníamos que prestar atención. Y dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien como estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y yo, como les he repetido en otras ocasiones, siempre el Señor, cuando nos quiere dar ejemplos espirituales, usa ejemplos terrenales. Y en este caso usa lo que es una antorcha. Y sabemos que una antorcha se emprende, o una lámpara, donde hay oscuridad. Y donde se mueve esa antorcha, allí se presta atención, se sigue con la mirada. Lo que nos está queriendo decir a nosotros que estamos en un mundo de tinieblas. Y las profecías son como esa antorcha que nos van dirigiendo el lugar por donde debemos de ir o lo que ha de acontecer. Por eso creemos que el Señor puede venir en cualquier momento, porque prestamos atención a esa antorcha de las profecías bíblicas, de las cosas que están aconteciendo. Una de las cosas que tenía que acontecer antes de la venida del Señor era de que la higuera tenía que reverdecer. ¿Quién es la higuera? Israel. 1948, 14 de mayo, Israel volvió a ser nación. Y por lo tanto, pues, prestamos atención a esa antorcha. Y donde se mueve la antorcha, ahí la estamos mirando. Por ejemplo, los Estados Unidos no es el reloj profético de Dios. Lo que estamos mirando son partes de las profecías que se están cumpliendo, pero el reloj profético de Dios es Israel. Muchas cosas que están aconteciendo en Israel uno lo puede ver porque se está cada vez más cumpliendo en las Escrituras. Pero la Escritura nos dice a nosotros que debemos de prestar atención. Por eso es muy importante que cuando usted lea las Escrituras, usted le preste atención como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si no le prestamos atención, ni nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando en nuestro alrededor. Y estamos viviendo en tiempos proféticos. Por ejemplo, una de las profecías que Jesús habló antes de su venida está en Lucas capítulo 18, donde él dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra? Y es cierto, hermanos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando uno lee esas cosas y presta atención a lo que ella dice y uno ve lo que está pasando, no en el mundo, sobre todo en la iglesia del Señor, lo que se dice en ser creyente, usted se da cuenta entonces que esa profecía se está cumpliendo. Hoy en día, como les dije, los creyentes, hoy en día lamentablemente, ya eso de tener una comunión con Dios, ya eso ni existe. Ya nos levantamos, no pasamos tiempo con Dios, no leemos la Biblia, no oramos. Y es lamentable que más del 50% de cristianos no lee su Biblia todos los días. Es penoso. Y yo creo que si aquí hacemos una encuesta ahora mismo, yo creo que a lo mejor esa encuesta se va a igualar o cuidado sea hasta más. Si yo le preguntase a usted, ¿se levantó usted temprano esta mañana? ¿Fue a su altar para presentarse como sacrificio vivo? ¿Leyó su porción de las Escrituras? ¿Alabó a Dios? ¿Pasó tiempo con Dios? Usted se lo contesta a usted, no me lo tiene que contestar a mí. Pero si su respuesta es no y la mayoría es no, entonces se muestra de que se está cumpliendo lo que dijo Jesús, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos viendo esa frialdad espiritual en nosotros los cristianos. Recuérdense que espiritualidad no es el hacer, que tenemos ese concepto. Nosotros pues veo que en el Bautista Fundamental es, mientras tú más haces, eres espiritual. Si la Biblia no nos enseña eso. La espiritualidad viene del Espíritu. Y para yo poder tener los frutos del Espíritu en mi vida, se tiene con una relación con el Señor. Entonces ese amor se ha estado enfriando. Y cuando uno presta atención a eso, viendo la característica, viendo esa característica, pero viendo también las evidencias y las señales que está aconteciendo en medio nuestro,
eso me da a entender a mí que Cristo viene. ¿Por qué? Porque yo debo de prestar atención. Por eso hay que leer las Escrituras, porque yo no puedo prestar atención a algo que no sé. Entonces, si yo presto atención a las Escrituras, entonces voy a entender y comprender por qué la Biblia me dice que yo debo de prestarle atención. Otra cosa que dijimos es no menospreciarla, no tenerlas en poco. Se están cumpliendo cosas de la Biblia, pues esa apatía, esa indiferencia, pues no. La Biblia dice que no menospreciéis las Escrituras, no la tenga en poco. Otra cosa que pasa es que cuando le prestamos atención, leyéndola, memorizándola, comparando lo que está pasando a nuestro alrededor y no la menospreciamos, no la tenemos en poco, ¿qué el mismo Dios opina? Bueno, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de las profecías de este libro y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué Dios opina cuando estas cosas se cumplen en nosotros? Presto atención a ella, no la menosprecio. El mismo Dios dice que somos dichosos. Por eso es muy importante que usted y yo tengamos ese tiempo con Dios. Yo espero que usted diga, si usted no es de lo que está leyendo la Biblia todos los días, le dije que empezara en el Evangelio de Juan la semana pasada. Piensa en el Evangelio de Juan, 3 capítulos todos los días. Si usted se lee 3 capítulos todos los días, en una semana se lo lee. Y va a ver que se va a sentir diferente, con más deseo de Dios, con más ganas de echarle ganas a las cosas de Dios, con más entusiasmo para Dios. ¿Por qué? Porque lo que utiliza el Espíritu de Dios para producir ese deseo es la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a ver aquí algo de lo que es el arrebatamiento. Dijimos, esta es la iglesia de Cristo. Voy a ir un poquito ligerito porque ya el último domingo, 2 domingos le iba a enseñar. Esta es la iglesia del Señor. Sabemos que la iglesia no es un edificio. La iglesia somos los creyentes nacidos de nuevo, que tenemos el Espíritu de Dios, somos del cuerpo de Cristo. No es por estar aquí, soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte del cuerpo de Cristo cuando verdaderamente yo he creído de corazón y en mí está el Espíritu de Dios. Entonces es la iglesia del Señor. Pone, Cristo viene. Dice en 1 Tesalonicenses, vamos allá donde nos habíamos quedado, para ir un poquito a la ligerita. 1 Tesalonicenses. El libro de la carta a los tesalonicenses es un libro porque hay 2 cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses tiene 5 capítulos. Esos 5 capítulos, tanto o ya sea al principio de cada capítulo o al final, tiene una promesa de la venida del Señor. Si usted lo lee, usted se dará cuenta de eso. Que primera de Tesalonicenses hay una promesa de la venida del Señor. Nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, que es un acontecimiento muy diferente. Lo voy a explicar aquí. Mire cómo dice el capítulo 4, versículo número 13. La venida del Señor por su iglesia. Mire cómo dice. 4:13. ¿Están ahí? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si queremos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, aquellos, por ejemplo, hay unos que ya se adelantaron, ya han ido con el Señor. Pero hay otros, como los que somos creyentes, que aún estamos aquí en la tierra. Viene el Señor, lo que somos de Cristo, no pasaremos por la muerte. No pasaremos por esa parte de lo que es la muerte. Mire cómo dice el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, que dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? No dice en tierra, dice en el aire. Entonces, aquí en la segunda venida, el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia, la novia. A la iglesia se le dice la novia de Cristo. Ahora, si usted puede entender una cosa, o es la esposa de Cristo, el término que se utiliza para novia o esposa
para un judío, porque acuérdense, la Biblia fue escrita desde el punto de vista oriental, no occidental. Para un judío, cuando se comprometía con su novia, era prácticamente como si ya estuviesen casados. No es como nosotros, que muchos decimos, no, hasta que no le ve el anillo y se case, ya no pertenece a ella. ¿Ves lo que dicen? No, esa es nuestra costumbre, nuestra tradición como aquí en el occidente. Pero en el oriente no es así. Cuando la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo, los creyentes, está hablando que un día, vamos a hablar eso más adelante, pero un día cuando Cristo venga y lleve a los suyos, esa es la novia. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos aquí en la tierra hay un compromiso con el Señor. Y vamos a ver esto más adelante, porque dice en Apocalipsis capítulo 19 que ella está vestida de lino blanco. ¿Usted no se da cuenta cuando se casa la muchacha y el muchacho de qué color se visten? ¿Azul? ¿Rosita? ¿De qué color? ¿Sabe lo que está significando eso? Porque el color blanco tiene un simbolismo. Y el color blanco lo que está queriendo decir pureza y santidad. Por eso dice que cuando la iglesia de Cristo esté delante de Él en las bodas del Cordero, ella se ha preparado como una esposa ataviada con lino fino. Está queriendo decir que aquí se está presentando con obras que mientras estuvo en la tierra no se manchó. Por eso cuando una muchacha o un muchacho se casan de blanco porque está queriendo decir, está representando de que durante ese noviazgo o esa relación se mantuvieron puros. Por eso no es justo que es una hipocresía que si dos se van a casar, luego ya han dado la seca y la meca, como decimos nosotros, y han dado haciendo y deshaciendo y fornicando, luego y me va a casar en el altar blanco. Es una hipocresía porque el blanco significa pureza. No, eso es un paréntesis, no estamos hablando de... Pero bueno, sí, porque sí, como les dije al principio, y siempre lo he repetido, siempre el Señor para darnos enseñanzas espirituales usa ejemplos terrenales. Siempre. Mire, Cristo viene por su iglesia, seremos arrebatados, o sea, tomados de momento. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que será en un abrir y cerrar de ojos, un pestañal. Fíjense que es rápido. El músculo más rápido que tenemos en nuestros cuerpos es el párpado. Fíjense, la mitad de un segundo son 13 cuadrantes. Quiere decir que son milésimas. Imagínense cómo será el poder de Dios tan grande que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Entonces, van a haber dos acontecimientos cuando Cristo venga en el arrebatamiento. Primero, los muertos en Cristo resucitarán. Por eso dice muy claramente aquí, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, van a haber dos clases de resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que un día los cuerpos que están en los sepulcros serán levantados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son los que se levantarán en vida eterna? Los muertos en Cristo. Por eso dijo el apóstol Juan en el capítulo 20 de Apocalipsis, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque en la primera resurrección es resurrección para vida. ¿Quiénes son esos? Los muertos en Cristo. Resucitarán primero con un cuerpo incorruptible. ¿Qué quiere decir esto? Un cuerpo que no tendrá corrupción como este. Aquí en la flesh están las obras de la carne, que son 19 obras de la carne. Manifiesta que son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. ¿Saben lo que es adulterio, no? Cuando están casados y son infieles. Pero también hay tres clases de adulterio. El adulterio físico, cuando están casados y les son infieles. Segundo, el adulterio emocional, porque antes de cometer el adulterio físico, hay lo que es lo emocional, la codicia. Y luego el tercero está también el adulterio espiritual, que cuando un creyente ama al mundo, Santiago dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, ahora Él es mi esposo, soy la novia de Cristo. Hay un compromiso ahora con Él. Entonces cuando empiezo a tener un compromiso con el mundo, se me llama adúltero espiritual. ¿Y cuántos adúlteros espirituales nos vemos entre nosotros muchas veces? Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los otros muertos no van a resucitar, los que mueren sin Cristo. Van a resucitar después.
Pero los muertos en Cristo resucitarán primero, y el segundo acontecimiento, que los que vivimos seremos arrebatados. Cuando Cristo venga, por ejemplo, puede venir ahora, no sabemos el día ni la hora, por eso hay que estar prestando atención a las profecías, porque son señales, son anuncios que nos dice Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y medida más que va pasando el tiempo, estamos viendo más señales, más profecías que se habían dicho muchos años atrás, que se van cumpliendo, se van cumpliendo. Por ejemplo, ¿en qué malla estamos? ¿No pensó nunca esto, cómo va el tiempo? ¿O no? Ayer fue que fue el año. ¿Y ahora cómo va todo? Ya estamos a mitad de año. Usted, hermano, pero ¿por qué está pasando? ¿Sabe lo que está pasando? Porque hay una profecía que dice que los tiempos se iban a ir acortando. Y como les dije, las profecías son como un rompecabezas. No es que de un momento, no, va poco a poco. Mire, los mismos científicos, los geólogos, los que estudian los asuntos de la Tierra, las placas tectónicas, todo esto de la Tierra, están diciendo que la Tierra se ha acelerado milésimas de segundo. Dicen que el eje de la Tierra se ha inclinado un poco hacia el frente y eso ha provocado que se acelere el eje de la Tierra. ¿Sabe qué dijeron ellos? ¿Qué es lo que está provocando que la Tierra se acelere? Los terremotos. Los terremotos. Y dice las profecías que iban a haber terremotos en diferentes lugares. Y cada vez hay un incremento de los terremotos. Y a medida que haya más incremento de los terremotos, la Tierra, su eje se va a acelerar más y los días se van a seguir acortando. Eso es parte de la profecía. Pues usted ve que estamos hoy en día en julio. Ya cuando venimos a ver, ya se terminó el año y uno dice, ¿qué pasó? Porque son parte de la profecía. Entonces, cuando usted ve todas esas cosas y lo estudia, usted se da cuenta que el Señor está en cualquier momento. Entonces, cuando Cristo venga y suene la trompeta, lo que quedemos que somos de Cristo, seremos arrebatados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos resucitan primero, en un abrir y cerrar de ojos, y lo que quedamos seremos arrebatados. Entonces nos vamos y los recibimos al Señor en el aire. Fíjense, no dicen en la tierra, dicen en el aire, porque ese es el arrebatamiento. Ahora bien, presta atención. Los creyentes estaremos en el cielo. Los creyentes. Cristo viene por lo suyo y se los lleva. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 lo dice. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Yo le expliqué a ustedes, cuando hice ese término, ese juego de palabras, me tomaré a mí mismo, es como que Él se va a tomar a sí mismo cuando Él está viniendo. Bueno, todos aquellos que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que son de Él, Él los va a tomar. Esos son los únicos que van a escuchar la trompeta. Hay otros que no la van a escuchar. Ahora imagínese que usted que esté aquí sentado y usted piensa que ha nacido de nuevo, pero en usted no está el Espíritu Santo. Porque a lo mejor usted se creó en la iglesia y ya conoce lo que es el vestir de un fundamental, conoce lo que es un pasar al frente de un fundamental. Yo lo he visto. Pero sin embargo no hay fruto digno de arrepentimiento. No ha nacido de nuevo, pero está entre nosotros. Porque lo que evidencia, porque yo no tengo un aparato que dice, este tiene el espíritu, este nene que está aquí, Uriel que está allá atrás, ¿tendrá o no lo tendrá? Déjame ver. Sí lo tiene allá adentro, está apagado pero lo tiene. No, o sea, no tenemos ese aparatito, ¿verdad? Pero hay algo que nos dice, que por sus frutos lo conoceréis. Que el que es creyente no desobedece, sí, pero la diferencia es que la oveja puede caer en el lodo, pero no se siente a gusto. Vuelve y se sale. ¿Puede cerrar la puerta para favor allá atrás? ¿Entendiendo? ¿Puede una oveja caer en el lodo? Oh, sí, pero no se va a sentir a gusto. Pero el cerdito, para no decir otra palabra, si cae en el lodo, él se va a revolcar y no se va a sentir mal. Por eso que una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, cuando peca,
no se siente a gusto. Se siente mal. ¿Por qué? Porque la oveja cae en el lodo, pero no se va a sentir a gusto. Entonces imagínese usted que venga Cristo ahora y suene la trompeta. Por eso Pablo dice a los corintios, examinaos vosotros si estáis en la fe, examínense. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, pero no profetizábamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hacíamos muchos milagros. Y el Señor dice luego, y os declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, oiga cómo dice, hacedores de maldad. Imagínese que Cristo venga y usted que esté aquí, el Señor sabe, y usted sabe si ha nacido de nuevo o no, pero ahora mismo usted vea que algunos no desaparezcamos y usted se quede ahí. ¿Qué va a hacer usted? O sea, los creyentes nos vamos a ir con el Señor, como Él prometió. ¿Y qué va a haber allí en el cielo? El tribunal de Cristo. Y mire, muchos de nosotros los creyentes hacemos esto. Yo me voy para el cielo, y voy para el cielo y voy a disfrutar el cielo. Sí, pero voy al cielo a dar cuenta en el tribunal de Cristo. ¿O usted piensa que ya porque una persona nació de nuevo no va a dar cuenta a Dios? No va a dar cuenta a Dios para condenación. Porque no todos los van a ir al tribunal de Cristo. Al tribunal de Cristo solamente van a ir los creyentes. Y no es como dice la gente, para Dios evaluar cómo ha sido mi vida, para luego dejarte. Eso es mentira, eso no dice las Escrituras. Una persona, si muere sin Cristo, va a dos lugares. Va al tercer cielo, al paraíso, esperar la venida del Señor, o se va a un lugar, a una prisión de oscuridad para esperar el juicio final que se llama el infierno. Porque es el infierno, el lago de fuego del infierno no es lo mismo. El infierno es una prisión de oscuridad, donde esas almas están esperando el juicio final. Porque dice Juan más adelante, en el capítulo 20 de Apocalipsis, que los muertos que estaban en el infierno, en el Hades, fueron entregados. Eso sí, esos muertos, personas que mueren sin Cristo un día serán levantados. Sus cuerpos les será dado un cuerpo para ser juzgado en el juicio del gran trono blanco, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero los creyentes vamos a ir al tribunal de Cristo. El apóstol Pablo dijo, voy un poquito a vuelo de pájaro, aquí, 2 de Corintios, vamos allá, por causa ya del tiempo, que ya se fue el tiempo. Pero mire cómo dice 2 de Corintios. Y hermano, yo creo que presten atención a esto y usted conozca cuáles son los eventos. Hermano, ¿para qué me va a ayudar eso? Sí, nos va a ayudar a mantenernos en santidad, porque digo, mi Señor no tarda en venir, tengo que vivir en santidad, para que cuando Él venga me halle siendo así, porque dice la Escritura que muchos seremos avergonzados en su venida. ¿Sabe por qué? Porque manchamos nuestra vestimenta. Las manchamos. ¿Cómo se sentiría una parejita que se va a casar que cuando antes de la boda que va a entrar se le cae algo encima y se le mancha su vestido o su ropa? ¿Se va a sentir bien? No se va a sentir bien, se va a sentir avergonzado, ¿cierto o no? La Biblia dice que en aquel día muchos seremos avergonzados. ¿Sabe por qué? Porque manchamos nuestras vestimentas con la vida que vivimos, tan carnal y tan mundana. Y dice que muchos se alejarán del avergonzado. Me imagino en el tribunal de Cristo. Vamos ya, 2 de Corintios, rápidamente. Hablo mucho. Ya después que estoy viejito hablo mucho. Y mire, ya está yendo el tiempo. Mire cómo dice, 2 de Corintios 5:10. Mire cómo dice. Si alguno de ustedes quiere que le regale el PowerPoint de los eventos, yo se lo puedo regalar, se lo puedo mandar por correo, se lo puedo dar, no hay problema. Usted lo puede ver. 2 de Corintios 5:10. Mire cómo dice. Mire cómo dice el versículo 7. Vamos a empezar en el 7. ¿Están ahí? O el 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que en tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué dice? Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle qué. ¿O por qué razón yo debo de serle agradable con mi vida? Mire, ahí voy a seguir hablando y no voy a poder terminar. Mire, cuando oímos la palabra adoración, lo primero que nos viene a la mente es música. Una cosa es alabanza y otra cosa es adoración. Alabar, dice allí el escritor de Hebreos, que es fruto de labios que confiesa su nombre.
fruto de labios. Pero a la adoración no tiene que ver con solamente música. La adoración tiene que ver con mi vida. Por ejemplo, esta mañana, si yo me levanté, ¿verdad? Y el primer pensamiento que me vino fue el Señor. Hermanos fanáticos, ¿no? Pues, ¿qué dice el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tú, con toda tú y con toda tu alma. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién fue su primer pensamiento this morning? ¿La gallinita? ¿El Face? ¿El Instagram? ¿El Snapchat que se llama el otro? Y ahora salió uno nuevo que es de Patriota, una nueva red social. ¿Quién fue, hermano? Entonces, si yo me levanté esta mañana, ¿usted tiene un altar? ¿Usted tiene un altar en su hogar? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 12 que nos presentemos en el altar. No de un sacrificio muerto, sacrificio ¿qué? Vivo. Mi pregunta es, ¿cuál es su altar? ¿Dónde está su altar? Oye, que no, ya no tenemos veladora ni la Virgen. No, eso no estoy hablando de eso. Ni los santos, llamados santos, ni nada de esas cosas. Yo me crié en la santería, yo no puedo decir lo que es eso. Yo vi muchas cosas en la santería. Señor, reprenda a Satanás, y le llamaban altar. Pero, hermano, el altar, ¿cuál es nuestro altar? ¿Usted tiene un altar en su hogar? ¿Cuál es su altar? Mi altar es enlazar en un silloncito. Me gusta irme a hincarme allí en las noches o en la mañana, en donde yo me presento como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es mi culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Mi servicio voluntario, de una manera voluntaria, que yo me levante y pase ese tiempo con mi Dios. Eso es adorar. Mi tiempo con Dios, donde mi vida es para reverenciarlo, para darle en ese sacrificio, pero vivo. ¿Tiene usted un altar? ¿Cuál es su altar? ¿El teléfono? Por eso dice el apóstol Pablo que ausente o presente serle agradables. ¿Por qué, hermano? Porque somos morada de Dios en el Espíritu y Él quiere vivir gustosamente. Mire, por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo gime en alguno de nosotros como mujer de dolor de parto. ¿Tú lo has leído eso? Romanos capítulo 8. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas que le dije que el Señor siempre para darnos ejemplos espirituales, enseñanzas espirituales, nos da ejemplos terrenales? Usted se pone a estudiar por qué como dolor de parto. Porque si usted se pone a leer, se da cuenta que la mujer, cuando tiene dolores de parto, está queriendo decir que ya esa criatura no aguanta estar allá adentro. Y el Espíritu de Dios, en alguno de nosotros, no aguanta estar en ese cuerpo ya. No porque sea glotón o lo que sea, no digo eso, sino por la clase de vida que nos damos. Por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que tocamos, por lo que pensamos y cómo actuamos. Y él quiere, somos morada de Dios, somos templo, y Él quiere vivir gustosamente. Y en algunos de nosotros no vive gustosamente. Por eso dice el apóstol Pablo, ausente o presente sea el agradable. ¿Por qué? Mire cómo dice, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba ¿dónde? En el bari, aquí en la tierra, sea que. Mire, no me da tiempo, pero en Primera de Corintios habla de eso. En Primera de Corintios habla de eso. De que en el tribunal de Cristo, ¿sabe cómo el Señor va a evaluar nuestra vida después que fuimos salvos? Porque del pasado el Señor tiró nuestros pecados, lo que somos salvos, que lo que hemos nacido de nuevo, lo tiró tras nuestras espaldas, en lo más profundo del mal y nunca más se acordó de ello. Todo lo que yo hice del 28 de noviembre para atrás, Cristo me lo perdonó. Ahora, después que yo fui salvo, todo lo que yo he hecho, de ahí para acá, sea bueno o sea malo, yo voy a dar cuenta. No para condenación, sino para recibir recompensa. Ahí es que la secta leen estos versículos y dicen, salvación por obra. No está hablando de la salvación. Está hablando de los galardones que el Señor le va a dar a los creyentes en el tribunal de Cristo. O sea, vamos a ir al cielo los creyentes
pero vamos a ir al tribunal de Cristo. No piense que no vamos a dar cuenta, porque ese es el problema. Pensamos como que no vamos a dar cuenta al Señor, y como no se pierde la salvación, pues hagamos como nos pegue la gana. Eso es lo que vimos muchos. Y a veces muchos con esa actitud, yo creo que ni han nacido de nuevo. Pero le vamos a dar cuenta. Entonces, el yo entender y comprender estas cosas me ayuda a entender y comprender que mientras yo esté en esta vida, todo lo que yo haga sea oculto, porque, hermano, dice el escritor de Hebreos claramente que no hay cosa que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiero decir que todo lo que yo he hecho como creyente en oculto, donde nadie me ha visto, mire, en el tribunal de Cristo se me va a presentar. A lo mejor usted y yo aquí hemos hecho cosas donde nadie nos ha visto, nadie. O viendo cosas donde nadie nos ha visto, o diciendo cosas donde nadie nos ha visto, oyendo lugares donde nadie ha visto. Pero se nos olvida algo, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, y sus párpados examinan la vida de los hijos de los hombres, para darle cada uno conforme a sus obras. Entonces, hermano, hay un Dios en los cielos que un día le vamos a dar cuenta lo que somos de Cristo en el tribunal de Cristo. Y dice 1 Corintios capítulo 3, ¿sabe cómo será este juicio? El tribunal de Cristo. Dice que el Señor nuestras vidas, nuestras obras, la va a comparar como el oro, plata o piedras preciosas. O como el madera, heno o hojarasca. ¿Sabe lo que es la hojarasca? Usted ve todas esas hojas cuando se juntan. Todo ese montón de hojas secas. Si usted le pega fuego al oro, a la plata y a las piedras, perduran. Pero si usted le pega fuego a la madera, al heno, que es el pasto que le echan a los caballos, o la hojarasca, todas esas hojas secas que usted lo ve en el otoño cuando se recoge, cuando usted le pega fuego a esa cosa, se va. ¿Sabe lo que quiere decir? Que en el tribunal de Cristo, nuestra vida será como el heno, como el oro, plata o piedra preciosa. Pero ¿cómo yo sé que mi vida será así? Bueno, si yo lo hice de acuerdo a las reglas, si yo viví para el Señor, de acuerdo a este libro. En aquel día, Alex Vargas, ven acá, bueno, son 5 coronas que tengo, porque no hay una, hay 5. Ganaste a alguien para Cristo, se mantuvo, tú le enseñaste, lo discipulaste, fue bautizado. Esa es la gran comisión. Tienes la corona de gozo para los ganadores de alma. 1 de Tesalonicenses capítulo 2. Alex Vargas, ¿qué hiciste con esas debilidades que tenías en tu viejo hombre? Sí, tenías la lengüita un poco suelta, te salían muchas palabritas, pero yo te di el Espíritu Santo, te di mi palabra, te di el ayuno, para que tú sometieras tu viejo hombre a mi poder. Pero veo, Alex, que no lo hiciste. ¿Qué pasó? Oh, Señor. Mire, no va a haber excusa, porque el que está parado allí es un juez justo. ¿Qué hiciste, Alex Vargas? ¿Qué pasó? Mira, aquí tenía la corona incorruptible para ti, para aquellos que sometían el viejo hombre. 1 Corintios capítulo 9 lo enseñó mi siervo el apóstol Pablo. ¿Qué hiciste? Señor. Pero está bien, Alex Vargas, en las pruebas. Veo que tuviste pruebas duras y te mantuviste como mi siervo Job. En el día malo te fortaleciste en mí. Hay una corona de la vida para ti. Porque te mantuviste en ese tiempo de pruebas y no soltaste. Lo que empezaste, lo terminaste. Aunque vinieron pruebas, dificultades, te agarraste de mí y viste mi gloria. Toma la corona incorruptible. Alex Vargas, te puse a ministrar, pero veo que fuiste más asalariado que otras cosas. No te importó la oveja perniquebrada. No te importó. ¿Y qué pasó? Mira, aquí tenía una corona de gloria para ti, pero ¿qué pasó? Así será en aquel día, hermano, en el tribunal de Cristo. ¿Cuántos de nosotros seremos evaluados en aquel día? Y algunos nos recibiremos esas coronas. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras tuvimos en este cuerpo, no leíamos la Biblia, no pasábamos tiempo con el Señor,
nos interesaban más las cosas del mundo, no prestábamos atención a lo que ella decía, no memorizábamos versículos. Algunos llevamos hasta casi toda la vida en el Evangelio, ni el Nuevo Testamento no hemos leído. Imagínense, hermano, ¿qué vida espiritual tendremos cuando el pan que tenemos aquí no nos alimentamos? ¿Cómo tendremos la fuerza del Señor en nuestras vidas si no nos alimentamos? Imagínense. Si esta es la leche, el pan, el trigo, y todas esas cosas alimentan y no lo comemos, pues ¿qué fuerza vamos a tener? Por eso viene cualquier viento y nos tumba y andamos todos desanimados. ¿Por qué? Porque el problema no está en las pruebas, el problema no está en el problema está en la falta de comunión con Dios. Y un día en el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta. Entonces en el cielo va a venir el tribunal de Cristo, pero luego las bodas del Cordero. Oh, qué lindo es eso. No hay tiempo para tocar todos esos temas. Pero ¿qué es la boda del Cordero? Apocalipsis capítulo 19 no habla de ello. Es donde después que Cristo vino a reunir a los suyos y se los lleva, vengan aquí. Cuando el Padre le diga al Hijo, Jesús, recoge a los tuyos y suene la trompeta, y los que somos de Cristo somos arrebatados, y los que han muerto en Cristo resucitarán. Y allí esperaremos para siempre al Señor, y ahí nos vamos con el Señor, nos vamos al tribunal de Cristo, y después del tribunal de Cristo, ahí sí vamos a gozar en las bodas del Cordero. Cristo con su iglesia. Dice que se ha preparado de lino fino. ¿Sabe que el lino es una tela muy fina que se usaba para ocasiones especiales? Muy especial. Es la ropa que usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ropa que usaban reyes. Y cuando la Escritura nos está diciendo que en aquel día seremos vestidos con vestidura blanca, pero no cualquier tela, de lino, oiga cómo dice, fino, que representan las acciones justas de los santos. Como le dije, cuando el jovencito o la jovencita se van a casar, se casan de blanco, con un velo. Eso significa virginidad y pureza. ¿Sabía eso? Todo tiene un simbolismo. Lo que están queriendo decir, cuando esos dos están caminando hacia el altar, están queriendo decir a todo el mundo, a everybody, nos mantuvimos puros, el uno con el otro. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, bueno es al hombre no tocar mujer. Y luego nos dice el versículo 2, ¿por qué? Por causa de las fornicaciones. Fornicación, tener relaciones sexuales sin estar casados. ¿Y cómo se enciende un fuego? Si el muchacho toca a la muchacha, pues se tiene que encender un fuego. Se encenderán su ropa sin que éste se queme, dice Proverbio. Mire, el muchacho toca a la muchacha y se va a encender. ¿Y ese fuego cómo lo va a querer apagar? Yendo al acto sexual. Por eso Pablo dijo, bueno al hombre no tocar mujer. ¿Por qué? Por causa de las fornicaciones. Entonces cuando están caminando los dos al altar, están queriendo decir, nos mantuvimos puros. Y esa blancura de esos trajes representan nuestras obras, que nos mantuvimos puros. Y ahí entonces se casan y se van al honeymoon. Al honeymoon. Esto quiere decir que la boda del Cordero viene siendo el honeymoon. ¿Usted entiende esa palabra, no? El honeymoon. Y ahí nos vamos a gozar con Cristo. ¿Por qué? Porque está vestido los creyentes de vestiduras blancas, gozándonos con el Señor y alabando al Cordero, porque gracias a Él, a ese esposo que lo conocí en vida, porque déjeme decirle, hermano, como les dije anteriormente, si usted estudia lo que es un compromiso oriental, mire, es muy diferente a nuestro pensar, muy diferente. Como le dije anteriormente, cuando la muchacha se compromete, es como que ya legalmente están casados, hay un compromiso. Esto quiere decir que aquí en la tierra, cuando yo entrego mi vida a Cristo, dice que somos uno, porque mi espíritu se une con el de Él. Por eso es que cuando una persona tiene acto sexual, se vuelve uno, una carne, un pensamiento, un mismo sentir. En la relación sexual hay algo muy profundo. No piense que solamente es el gusto sexual. Hay algo más allá.
Cuando un jovencito o una jovencita van al acto sexual, eso queda marcado para toda la vida. Emocionalmente, sentimentalmente. Porque hay algo, se unen en uno. Por eso es muy bueno e importante que cuando el jovencito y son novios entiendan y comprendan de que debe de haber unas líneas. El mundo no. El mundo, olvídate, dale por ahí para abajo y olvídate, ese es el mundo. Pero en Cristo Jesús somos nueva criatura. Y las cosas viejas, ¿qué? Yo fui del mundo, yo fui de Egipto, y yo sé lo que era un noviazgo del mundo. Pero cuando vine a Cristo, yo dije, no, yo no voy a hacer lo mismo, porque en Cristo soy nueva criatura. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. No es esto que un relajo de que tengo una hoy, mañana otra y un quitipón. Rey muerto, rey puesto. Dice, porque eso lo veo mucho en el cristianismo. Porque es un relajo. Mira, a veces yo no veo la diferencia en noviazgo de llamado cristianismo de hoy en día al del mundo. Pues yo fui mundano, yo fui del mundo. Tenía una aquí, otra novia por allá, así era. Cuando no tenía a Cristo. Y hoy en día yo veo ese mismo relajo en lo que se dice ser cristiano. Y no se dan cuenta que todo eso afecta tanto porque hay un simbolismo. Estoy hablando como creyente, porque el mundo se burla de esto y nos dicen cavernícola. Pero Jesucristo no cambia, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces, hermano, es very importante que entendamos esto. Entonces, va a venir el tribunal de Cristo, voy a dar cuenta, pero después voy a la boda del Cordero, a gozarme. Pero ¿qué de aquí en la tierra? A la misma vez, ¿qué está pasando? Los inconversos en la tierra, aquellos que se quedaron, porque los creyentes no fuimos al cielo. Pero ¿qué de los inconversos en la tierra? O la gran tribulación. La tribulación. Apocalipsis capítulo 6. Mire, los primeros capítulos, en el capítulo 1 hay una introducción natural al libro de Apocalipsis. A las personas creen que el libro de Apocalipsis es un libro tan complicado, que cabeza, que cuerno, que si esto, que algo que algunos dicen, yo no lo leo porque me da miedo, tengo pesadillas. Mire, la palabra Apocalipsis significa abrir el telón. ¿Sabe lo que es un telón? En una obra teatral, esa tela que se cierra, esa cortina, eso se llama telón. Cuando se abre, ya usted puede ver todo lo que está atrás. Es lo que significa la palabra Apocalipsis, revelación, abrir el telón. Es donde Juan nos está diciendo las cosas que van a acontecer. Los capítulos 2, 3 nos habla de la iglesia, esa iglesia de Asia Menor. Luego en el capítulo 4 ya no se menciona la iglesia. Ahí comienza la adoración, etcétera, que hay con los ancianos, con el Cordero. El capítulo 5 es una introducción a los eventos de la tribulación. Y el capítulo 6, donde nos habla de los sellos. No sé si usted lo ha oído. Esos sellos que se abren. Esos sellos son acontecimientos o periodos de lo que van a venir sobre el planeta Tierra. Esos sellos, el profeta Daniel se le dijo, séllalo y guarda la profecía, porque no es para ahora. Y cuando él lo guardó, que Juan luego ya en el Apocalipsis dice que había un rollo, no me da el tiempo de mostrar aquí, va a haber un rollo en donde cada uno de esos rollos, el Cordero, Jesucristo lo fue abriendo y era un evento. Esos caballos, el caballo blanco, el caballo rojo, todo eso son eventos que van a venir sobre el planeta Tierra, los juicios de Dios sobre el planeta Tierra. Entonces ahí viene luego los juicios de Dios sobre el planeta Tierra, del capítulo 8 al 19. Muchos dicen que la iglesia pasa por la tribulación. Miren, la iglesia no se menciona del capítulo 4 para adelante. Se viene mencionado hasta el capítulo 19 en las bodas del Cordero. Pero una persona que diga eso es ignorante de las Escrituras, porque cuando habla en la Biblia que hay una mujer que va a ser perseguida, y esa no es la iglesia, esa es Israel. Porque dice que la mujer parió a un hijo unigénito y la iglesia no ha parido a ningún hijo unigénito. Quien parió a ese hijo fue Israel. Va a haber una gran persecución. Va a haber unos juicios terribles sobre la tierra. Por eso la persona, usted dice, hermano, pero ¿por qué aprender esto? Porque no solamente le voy a hablar a la gente de Cristo por el infierno, le voy a hablar también de Cristo para que no se queden el día que Cristo venga. Que se arrepientan, vengan a Cristo. Porque si mueren sin Cristo, se van a perder. Pero si no mueren y Cristo viene, se van a quedar y van a pasar por la gran tribulación. Entonces ahí viene todo ese evento. Entonces viene la batalla de Armagedón, que esa es la gran batalla de los últimos días.
Entonces ahí viene Tesalonicenses 1 y 2, donde digan paz y seguridad y vendrá de destrucción repentina. Y entonces viene la segunda venida, Cristo con los suyos. ¿Ve la diferencia entre el arrebatamiento? Recibimos a Cristo en las nubes, pero aquí habla la segunda venida en Apocalipsis capítulo 20, aquí, que es muy diferente. Aquí Él viene en un caballo blanco con todos los creyentes, todo el ejército, vienen a poner fin aquí en el Armagedón, a esta batalla final y coger a ese líder mundial que un día va a salir, que se está planeando ya ese líder mundial que tenga control del mundo. Ese líder mundial va a tener control de todo, pero Cristo viene a poner fin a ese gobierno del anticristo con todo lo suyo. Y cuando nos dice la segunda venida, porque en la primera venida Él pisó tierra, aquí en la segunda venida Él va a pisar tierra. Ese Jesús que fue levantado en el monte de los olivos, va a venir a ese mismo lugar. Dice que cuando Él pise tierra, dice que el monte se abrirá en dos y que la tierra temblará como un ebrio, como un borracho. Y dice que los montes, las islas van a desaparecer de tan fuerte que será cuando Él venga en su segunda venida. Nosotros los creyentes no esperamos la segunda venida, esperamos el arrebatamiento. Los recibiremos en el aire. ¿Te das cuenta? Presta atención a la gramática. Dice los recibiremos en el aire, pero aquí en la segunda venida Él viene a pisar tierra. Así que hay una gran diferencia entre el arrebatamiento. Rápidamente, aquí lo termino. Primera de Tesalonicenses nos habla del arrebatamiento. Y segunda de Tesalonicenses nos habla de la segunda venida. Así que no se olvide de eso, ¿ok? Primera de Tesalonicenses nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Cristo nos lleva. Y en la segunda venida, Cristo ya venimos con Él. Allí habla en segunda de Tesalonicenses. Por ejemplo, otra profecía más que nos habla era de que el tercer templo de Israel se tiene que construir. Ya todo está planeado. Solamente que le den el sí. En 3 meses los terminan y los construyen. Porque en ese templo se va a meter el anticristo y va a parar la adoración. Todo eso está en función. Si usted lo lee, ve las noticias, todo eso está en función. Bueno, yo sé que en 2 semanas es difícil enseñar esto, pero bueno, espero que le hayan agarrado un poquito, tengan una idea más o menos de, porque hay una gran diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida. Cristo, en el arrebatamiento, Cristo viene en el aire. En la segunda venida, Él viene en tierra. En el arrebatamiento, Él viene por sus santos. Y en la segunda venida, Él viene con sus santos. En el arrebatamiento es un misterio. Esto es una verdad desconocida en los tiempos del Antiguo Testamento. Y en la segunda venida es la manifestación. No es un misterio, es tema de muchas profecías del Antiguo Testamento. Y ahí puede ver todo eso. Y es muy importante aprender todas estas cosas. Bueno.